Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al evento. Hoy quiero realizar un acercamiento a la aplicación de la evaluación funcional como medida para establecer los objetivos de tratamiento en pacientes post-ACV, en los programas de rehabilitación. Para esto debemos recordar que la rehabilitación se ocupa del impacto que tiene una afección de salud en la vida de una persona. No solo nos centramos en la enfermedad o no nos centramos en la enfermedad, sino en el funcionamiento de la persona, porque el impacto funcional puede ser diferente de un individuo a otro. El énfasis lo hacemos en educar y empoderar a los pacientes para que manejen su estado de salud, su situación, dependiendo, claro está, de la limitación funcional que presente y del grado de severidad que haya tenido la patología en cada individuo. Necesitamos un equipo de rehabilitación interdisciplinario donde cada miembro del equipo tiene una función específica, va a realizar unas evaluaciones que luego se van a integrar para definir el plan de tratamiento que debe recibir cada paciente. Importante estar en entera comunicación permanente, tanto con el equipo como con la familia y el paciente, para que podamos tener claridad de las metas y cómo vamos a ir sorteando cada obstáculo o cada dificultad que se presente en el camino. El programa de rehabilitación en pacientes con ataque cerebrovascular debe iniciar desde la fase aguda, es decir, una vez se estabiliza el paciente, debemos iniciar con las intervenciones de rehabilitación para obtener los mejores resultados posibles. Siempre que el paciente persista con un déficit neurológico que puede afectar su movilidad, las actividades de autocuidado, la comunicación, los esfínteres o la alimentación. Y ese programa lo vamos a continuar hasta que el paciente logre la mayor recuperación funcional e independencia posible. Claro está, teniendo en cuenta los tiempos de recuperación que nos permite una lesión del sistema nervioso central y la severidad que ha tenido el paciente. Debemos hacer una evaluación clínica y funcional inicial, y esta evaluación clínica y funcional debe ser periódica para poder establecer inicialmente los objetivos de tratamiento y posteriormente hacer las modificaciones que se necesiten para poder mejorar la funcionalidad de cada individuo. Esta evaluación clínica y funcional, aparte de ayudarnos a determinar el compromiso funcional, como decía antes, nos permite establecer el pronóstico, las metas de tratamiento y los alcances de la rehabilitación sobre bases reales en cada paciente, teniendo en cuenta que en el sistema nervioso central o en las lesiones del sistema nervioso central tenemos una ventana de tratamiento de alrededor de 6 meses desde ocurrido el evento. Es decir, que tenemos una carrera contra el tiempo y por eso es importante iniciar el programa de rehabilitación interdisciplinario desde la fase aguda de presentación del cuadro. La evaluación clínica y funcional la hacemos enmarcada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud. Esta tiene 2 áreas, una que nos habla de funcionamiento y discapacidad y otra de factores contextuales. El área de funcionamiento y discapacidad se divide en 2, las funciones y estructuras corporales y las actividades y participación. Actividades y participación hace referencia a las actividades de la vida diaria, las actividades básicas del paciente y su integración comunitaria, social y laboral. Y los factores contextuales también se dividen en factores ambientales y personales. Estos factores pueden influir positiva o negativamente en la rehabilitación del paciente y pueden constituir un facilitador o una barrera dependiendo de la influencia que tengan en la recuperación del paciente. ¿Cómo evaluamos las funciones corporales? Con el examen físico general que hacemos a diario, es decir, todo paciente que evaluemos post-ataque cerebrovascular necesitamos realizar un buen examen físico evaluando todas estas áreas y obviamente consignarlos en la historia clínica.
Luego pasamos a la evaluación de las actividades. Aquí vamos a iniciar con un interrogatorio que debe estar dirigido a las actividades básicas cotidianas que realiza el paciente, cómo las ejecuta en este momento y cómo las hacía previo al evento. Debemos determinar si hay independencia para estas 4 áreas principales: deglución, comunicación, movilidad y destrezas manuales, que son las que van a influir más en el desarrollo funcional de los pacientes. El uso de las escalas también nos permite llevar un interrogatorio dirigido, ordenado y tener una mejor aplicación clínica de la información que vamos obteniendo de cada paciente. Voy a dividir la evaluación de las actividades en 2 áreas. Unas pruebas objetivas que vamos a realizar en la habitación de hospitalización del paciente, y otras, o en la consulta externa, y otra que está dirigida a la aplicación de escalas, que van a tomar un poco más de tiempo, pero que deberíamos aplicar en todos los pacientes post-ACV. Este examen funcional lo vamos a centrar en evaluaciones de destrezas manuales, evaluaciones del equilibrio y evaluaciones de la movilidad. En pacientes que no caminan, porque tienen un compromiso funcional mayor, vamos a evaluar el equilibrio en posición sedente, estimular o evaluar si el paciente puede realizar bipedestación sin ayuda, y otra prueba que podemos hacer es solicitarle que levante una moneda desde el piso encontrándose en posición sedente. Son pruebas sencillas que nos están dando funcionalidad, control motor y la independencia que puede tener el paciente. Para la aplicación de cuestionarios escalas tenemos instrumentos genéricos e instrumentos específicos. Cada grupo nos va a dar una información específica acerca de la funcionalidad del paciente y nos va a ayudar a establecer algunas metas. Dependiendo de lo que querramos, podemos aplicar los unos o los otros, pero si tenemos un programa estructurado, deberíamos aplicar tanto instrumentos genéricos como instrumentos específicos para poder hacer una buena evaluación de la funcionalidad de los pacientes. En la evaluación de las destrezas de miembro superior, una prueba muy rápida que podemos hacer en la habitación del paciente o en la consulta externa es pedirle que levante una moneda que colocamos en el escritorio. Y podemos de esta manera, de una forma gruesa, evaluar las destrezas de esa extremidad, de la extremidad parética, clasificándolo en una limitación leve, grave o moderada, dependiendo si es capaz de levantar el brazo para recoger la moneda o no puede hacerlo. Para el equilibrio debemos evaluarlo en bípeda, con un pie al lado del otro, también en posición semitándem y en posición tándem. Vamos a cronometrar cuánto tiempo puede realizar la prueba y vamos a registrar eso en la historia clínica para tenerlo como referente en las evaluaciones posteriores y mirar cómo es el comportamiento del equilibrio del paciente. También tenemos el equilibrio unipodal, donde le vamos a pedir al paciente que esté descalzo, con los brazos idealmente cruzados en el pecho, levante una extremidad y vamos a cronometrar cuánto tiempo logra mantenerse en esa posición. Vamos a evaluar de ambos lados. Obviamente del lado parético tendremos un menor rendimiento, pero al registrarlo podemos también hacer la curva de evolución de ese equilibrio unipodal. Para la marcha en tándem vamos a pedir al paciente que la realice, vamos a evaluar si la puede realizar y si lo hace, cuántos pasos logra dar en este tipo de marcha. Otra prueba de levantarse y sentarse de una silla, inicialmente vamos a pedir al paciente que cruce los brazos y se ponga de pie con la espalda lo más recta posible. Si el paciente logra realizarlo, le pediremos que lo haga 5 veces y vamos a cronometrar el tiempo que tarda realizando esa actividad. Esta prueba nos evalúa la función motora gruesa de los miembros inferiores, el control de tronco y la capacidad física de los pacientes. Pasando a pruebas que van a requerir mayor control y estabilidad, está el Up and Go Test, donde pedimos que el paciente se levante
de una silla, camine 3 metros y regrese y se siente nuevamente. Debe realizarlo en un tiempo ideal menor a 20 segundos. Eso nos mostraría una independencia en la movilidad comunitaria. Pero si ese tiempo es mayor a 30 segundos, nos muestra un bajo desempeño para caminar en espacios comunitarios y nos indica que ese paciente necesita de un cuidador para sus desplazamientos comunitarios. En los pacientes que presentan tiempos entre 20 y 30 segundos, tenemos que evaluar la necesidad de proveer un dispositivo externo de apoyo para la marcha. Puede ser un bastón, una muleta, un caminador, o si el paciente está presentando en la extremidad parética un equino, por ejemplo, que pueda ser manejado con medidas antiespásticas, medicamentos antiespásticos como la toxina botulínica, o la adaptación de un aditamento como una ortesis tobillo-pie que puede mejorar el equilibrio, mejorar la velocidad de marcha y disminuir el riesgo de caídas de los pacientes. Entonces ya estas pruebas nos van indicando qué debemos hacer y cuáles son las ayudas que va necesitando cada paciente. La velocidad de marcha es indispensable evaluar también. Nos ayuda a establecer el riesgo de caídas que tienen los pacientes en la distancia que tengamos disponible. Idealmente 6 metros, pero puede ser más o puede ser menos. Incluso está estandarizado en una distancia de 2 metros, que si la velocidad es menor a 1 metro por segundo, ese paciente necesita de un cuidador. No necesita, puede requerir adicional un dispositivo externo para la marcha, pero necesita un cuidador que atienda y ayude con sus desplazamientos porque tiene un alto riesgo de caídas. Para la aplicación de cuestionarios y escalas, como mencionaba antes, tenemos instrumentos genéricos como la escala de Rankin, el índice de Barter, el SF36, e instrumentos específicos como la prueba de Full-Meyer y la escala PAST. La escala de Rankin modificada nos brinda una información general de la funcionalidad de los pacientes post-evento y compararla con el grado de funcionalidad previo al evento. Pero es una escala que es muy global y no nos especifica cuáles son las áreas o los movimientos que tiene afectados el paciente y cómo eso impacta su funcionalidad. Por eso es importante complementarla con otras evaluaciones, como el índice de Bartel, que ya nos va a evaluar funciones más específicas, áreas más específicas, que sin ser un instrumento puntual para evaluar ACV, nos va dando una información más detallada de la funcionalidad del paciente. Según el puntaje podemos definir ese nivel de dependencia funcional o de independencia. Si escanean el QR van a encontrar una página donde está la calculadora para aplicar el índice y realizarlo de manera más fácil. El índice de Bartel también nos permite definir los requerimientos de asistencia del paciente. Por ejemplo, un paciente con un puntaje menor a 40 va a ser muy dependiente y va a requerir la asistencia de un cuidador. Pacientes con puntajes menores a 10 generalmente no pueden regresar al hogar y si lo hacen van a requerir cuidados de enfermería permanentes. Podemos hacer la correlación del índice de Bartel con la escala de Rankin para tener una relación de ellas y una interpretación más clara del nivel de funcionalidad de cada paciente. Yéndonos ya a las pruebas específicas como el Full-Meyer, que tiene dos áreas de evaluación, miembro superior y miembro inferior. Esta puntúa 0 si el paciente no puede realizar la actividad, 1 si la realiza parcialmente y 2 si completa en totalidad la actividad que se está solicitando. Nos va a evaluar secuencias de movimientos que son necesarios para actividades de la vida diaria de los pacientes. Es decir, que esta ya nos va a dar una información funcional más precisa y podemos utilizarla para establecer los objetivos de tratamiento en los pacientes en rehabilitación post-ACV. El cambio clínicamente significativo para la evaluación de miembro superior
debe ser mayor al 10% del puntaje anterior, y para miembro inferior debe ser mayor del 16% con relación a la evaluación previa. La escala PAS nos evalúa el control motor y el posicionamiento del paciente. Es una escala que nos permite evaluar pacientes que han tenido un compromiso funcional mayor y su desempeño en las actividades de movilidad, desde cama hasta posición sedente y bípeda. Tiene una sensibilidad mayor al cambio si se realiza la primera evaluación antes de los 90 días de presentado el evento. Y el cambio significativo es de más de 4 puntos con relación a la evaluación inicial. Podemos utilizar las escalas planteando el objetivo de intervenir las actividades que realiza parcialmente el paciente, hacer los entrenamientos que requiere y de esa manera cambiar el puntaje a un puntaje mayor e ir mejorando la funcionalidad del paciente. Esto nos permite no solo plantear objetivos claros, sino poder tener los indicadores para hacer las evaluaciones y los seguimientos del paciente. Se han utilizado tanto el Full Meyer como la escala PAS para evaluar la relación que tienen con las actividades de la vida diaria y se ha encontrado una fuerte correlación con el desempeño funcional del paciente, aplicándolas inclusive desde la primera semana de presentado el evento, y tienen un valor pronóstico porque nos ayudan a establecer cómo va a ser la funcionalidad a futuro de estos pacientes. Otra escala es la escala basada en metas, que nos permite planear los programas de rehabilitación definiendo prioridades. Estas prioridades las define el equipo de rehabilitación en conjunto con el paciente, mirando cómo está afectada la funcionalidad, cómo afecta una actividad específica y qué tan importante es esa actividad para el paciente. Eso nos permite dar una graduación y ponerle un peso a ese objetivo que nos va a definir indicadores de desempeño del paciente. También nos permite estructurar las reuniones de los equipos interdisciplinarios de rehabilitación, centrándonos en objetivos concretos del paciente y cómo podemos intervenirlos para mejorar la funcionalidad. Mejorar la comunicación de los pacientes con la familia, con el paciente, con la familia y el equipo, para que las metas estén claras y todos podamos ir en pro de esa mejoría funcional que queremos. Y utilizarla como medida de resultados en rehabilitación. Esta escala es como hacer una escala personalizada para cada paciente. Va a variar, aunque planteemos objetivos similares, el peso que va a tener cada uno puede ser diferente porque el interés que tenga el paciente por una actividad específica puede variar. Entonces, es una escala muy personalizada que nos va a permitir hacer un muy buen seguimiento del paciente. Se ha utilizado la escala, por ejemplo, para evaluar el efecto de continuar programas de rehabilitación en pacientes que ya han pasado ese periodo de ventana. Aquí colocan el periodo de ventana de recuperación hasta los 3 meses y planteaban realizar o extender ese programa intensivo más allá de los 3 meses porque le aplicaron toxina botulínica en miembros superiores. Aquí compararon 2 grupos, uno que recibió el programa intensivo y otro que no recibió el programa intensivo. No encontraron diferencias entre los grupos, pero no hacen una descripción de cuál fue la evolución o el cambio en previo a posterior de la aplicación de la toxina botulínica. Entonces, nos permiten estas escalas no solo establecer los objetivos de tratamiento, sino para investigación, tener unas medidas objetivas que nos ayuden a evaluar el impacto que tienen nuestros programas de rehabilitación. Finalmente, la evaluación de la participación la podemos hacer con las escalas de calidad de vida. Está el cuestionario SF36, ampliamente conocido y muy utilizado, no solo en ACV, sino en otras patologías. Este nos va a evaluar varias áreas de desempeño que van desde la función física,
pasando por el dolor, la percepción de salud general, el rol emocional y la salud mental. Es una forma de cuantificar la calidad de vida que tiene el paciente con el evento y con las intervenciones que vamos realizando. En conclusión, es necesario complementar el examen físico con las pruebas funcionales y con la aplicación de escalas, tanto funcionales como de calidad de vida. Utilizar esos resultados para establecer los objetivos de tratamiento en nuestros programas de rehabilitación, y debemos revisar y medir con frecuencia los logros y metas que vamos definiendo. Puede ser cada 15 días, máximo cada mes, pero debe hacerse una revisión periódica porque los cambios que se van obteniendo deben llevarnos a modificar los objetivos y de esa manera seguir llevando a la mejoría funcional del paciente. Finalmente, nos va a permitir tener una comunicación clara tanto con el paciente como con la familia y el equipo de rehabilitación acerca de las expectativas y metas de recuperación funcional. Muchas gracias.